bendiga en esta noche. Recording in progress. Que nos dé la bendición y nos pueda enseñar en esta noche. Amado Señor y Dios, Padre de misericordia, Dios de toda verdad, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad y la bendición de estar nuevamente aquí con nuestros hermanos. Hoy, Padre Santo, ponemos en tus manos este tiempo, esta clase, esta reunión, y te rogamos que nos ayudes, que nos des la bendición, que nos des sabiduría, entendimiento, y que permitas que podamos encontrar la razón de nuestra existencia y una razón válida para asegurarnos de estar en tu propósito. Señor, ninguna duda queremos que exista en nuestra relación, sino estar plenamente convencidos, una de que estamos dependiendo de ti, dos, de que estamos haciendo las cosas que a ti te agradan, como a ti te agradan, Señor. Tres, y que estamos comprendiendo todo de tal manera que podamos enseñarles a otros quién eres tú, Señor, y qué haces con nosotros y con aquellos que aman y temen tu nombre. Bendice a todos mis hermanos, bendícelos con toda clase de bendiciones, según sea su necesidad. Trae provisión para cada uno de ellos, Padre bendito, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase del miércoles pasado. Tuvimos algún contratiempo por cuestiones de señal, pero hoy estamos bien y vamos a seguir. Y bueno, vamos a tratar de buscar la página en la que nos quedamos, y creo que estábamos hablando de estos juicios de valor que escribió Immanuel Kant, y en contraposición a dirimir la conclusión de que la religión era un tema de ética. Y esto de la ética, ¿cómo lo estudiaban estos personajes? Antiguamente se consideraba una ciencia, la ciencia del comportamiento, y era innegociable, era una materia que no podía evitarse. La ethos era como la materia que tuvimos mucho tiempo nosotros en el currículo nacional básico, moral y cívica, que le enseñaba los valores a los estudiantes, el comportamiento cívico. Pues la ética trataba de regular y de limitar las cuestiones del comportamiento y las relaciones en la sociedad. Así que se delimitaba hasta qué punto podía llegar uno en la sociedad, y se establecía el principio hay un principio latino que dice non cum ladere,
Non cum ladere es como vamos a respetar al vecino. Non cum ladere es no traspasar el derecho del otro. Y la otra parte de este comportamiento tenía con erret attribuere, en darle a cada quien lo que le corresponde, y era parte de la justicia que Ulpiano, uno de los juristas del siglo IV en Roma, escribe acerca de la justicia, y es como una repetición de lo que Sócrates dijo, que justicia era darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es erret attribuere. Entonces, en la ética griega como ciencia, se miraba todo este comportamiento, el desenlace del comportamiento, y se medía a través de la ética. Entonces la ética tenía cierta clasificación de disciplinas, que entre ellos estaba la jurisprudencia, que era lo que estudiamos nosotros en derecho. Entonces, esta regulación, cuando Emmanuel Kant habla la crítica de la razón pura, pues lo que está haciendo es como haciendo juicios de valor con respecto al comportamiento humano, y lo traduce y hace el estudio en todas esas tres críticas que él hace un estudio con respecto a la religión, y ve sobre todo la religión cristiana, que básicamente tiene un alto contenido de control moral, de valores morales, de juicios y de razonamientos en cuanto a la conducta humana. Entonces, lo que miramos aquí, que desde el punto de vista filosófico, cómo deberíamos entender la religión. Y aquí tenemos en amarillo, en realidad la religión es todo esto, eso es creencia o doctrina, es sentimiento o actitud, y una manera de vivir o de comportarse. A grosso modo, vamos a decir entonces que la religión es un intento del ser humano por autorregularse, por traer el contenido de su propio comportamiento y ponerle una medida en términos generales. Pero cuando hablamos de la religión cristiana, entonces ya estamos entrando en un campo ya con una especialidad, que todo va a depender de Cristo, de que Cristo, ¿verdad?, influye en nosotros y hace una transformación de nuestros propios sentimientos, de nuestro pensamiento, de todo nuestro comportamiento. El Señor sacude todo nuestro ser y toda la estructura de pensamiento que hemos venido alimentando y que se ha venido dando a través de factores exógenos, endógenos, de factores sociales y también de factores académicos. Todo esto ha construido lo que somos, y de hecho la sociedad se construye a sí misma y se establece una línea de comportamiento ya perfilada, y cada vez que un ser humano es llevado a un aula de kinder, de la escuela, los creadores de esos currículos se plantean, ¿verdad?, algunos ejes transversales que llegan al logro de una competencia humana, o sea, que vamos a recibir
todo lo que recibimos en cuanto a las materias que se dan en las escuelas, en los colegios, en las universidades, lo que se plantea es un producto terminado. Entonces va a ir de acuerdo con ese contenido. Hasta dónde llega ese contenido, hasta ahí llega nuestra capacidad. No va más allá. Y cada vez más los contenidos van siendo más reducidos y la capacidad de razonamiento también, habida cuenta de que cada uno va haciendo sus propios resúmenes y hay un resumen de resumen. Así que les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 libros, son 2 volúmenes de Schaffer. Esos 2 volúmenes tratan de la teología sistemática y son un poquito más gruesos que este que tengo aquí. Más gruesos y más altos, casi no se mira porque tiene un trasfondo. Sin embargo, un autor, no voy a decir el nombre, tomó los 2 libros, reescribió la teología y sacó un solo libro. Usted lee esa teología de ese autor latinoamericano que hizo una copia y va a ver que es una copia y pega, ¿verdad? O sea, solo copió nada más, pero le puso su nombre y lo único que tiene él, que es de él, es el prefacio y el epílogo. Lo demás todo es de Schaffer. Pero qué tal que yo me disponga a reescribir esa línea de teología wesleyana, que es la teología, y digamos que yo agarre este libro, que ya es el resumen de 2 libros, lo agarre y yo haga mi propio resumen. Entonces yo, en vez de sacar un libro como este de grueso, saco un librito así como este, que habla de la teología también. Es un librito de bolsillo. Pero uno de mis alumnos agarra este librito de bolsillo y hace un resumen de ese librito y lo reduce a este otro librito que es de teología también, pero ustedes pueden ver que ya es delgadito. Cuando yo me planteo dar una clase, entonces ya no voy a tomar los libros de Schaffer, ni voy a tomar la copia que sacó el teólogo latinoamericano, ni la otra que sacó el otro, ni este. Es posible que cuando yo ya dé mi clase, el resumen que les voy a plantear a ustedes es un librito así tan chiquito, delgadito. Entonces pueden ver ustedes cómo es que estos estudios se han ido degradando en cuanto a contenido y en cuanto a forma y en cuanto a alcance y a perfil en la persona. Por eso es que nuestros estudiantes, nuestros hijos han ido recibiendo un contenido educativo menos intenso que lo que recibíamos antes. De tal forma que en la teología también se plantea esto en el aspecto de la religión, y precisamente que hay un autor español que escribe acerca de la agonía del cristianismo. Es una obra que plantea la degradación de la doctrina y del aspecto religioso como un trato en la mente del ser humano, y cómo estos contenidos doctrinales
han ido bajando de intensidad, de profundidad, y cómo los cristianos hoy día tienen muy poco contenido doctrinal en su mente. Y yo quisiera, desde este punto de vista, de este escritor que habla de la agonía del cristianismo, y estaba leyendo el prólogo de este libro, y dice: el cristiano de hoy día es el de todos los cristianos que han habido a través de los tiempos, el que menos conoce su fe. Ya el interés por conocer el trasfondo de su doctrina, de los rudimentos religiosos, ha perdido su interés, y hoy día el cristiano moderno solo le interesa estar motivado, emocionado, pero ha perdido su esencia porque ha perdido su doctrina. Entonces, ven ustedes qué interesante. Y precisamente uno de los últimos teólogos que han habido en el mundo occidental se llama Karl Barth. Karl Barth. Y es uno de los defensores de la teología como ciencia, y planteando de que la teología, la teología como ciencia cumple con todos los requisitos que los científicos se plantean, y cómo regula una disciplina. Pero el mismo Karl Barth también tiene, con esta teología contemporánea, hay una obra que escribe Karl Barth que es la que yo pude leer, carta a mi hijo. Y en esa carta que escribe para su hijo, lo va induciendo a un comportamiento no meramente religioso, sino un comportamiento de fe, de sentido, de doctrina, de convicción. Y ha tenido un impacto como uno de los científicos de la fe que ha surgido últimamente. Les repito, Karl Barth, es K-A-R-L, Karl, y Barth, B-A-R-T-H, Barth, por si lo quieren buscar ustedes ahí por internet. Pues este es uno de los teólogos modernos que ha escrito y que ha hecho un aporte muy interesante con respecto al contenido doctrinal. Si tienen alguna pregunta, tienen algún aporte, yo voy a agradecer que me lo hagan ahorita para poder así avanzar. Vamos a ver. La semana pasada estuvo muy activa la clase y me gustó porque pudieron participar. Ahora, más adelante, si tenemos aquí, dice que el cristianismo se ajusta a todos esos criterios de religión, para que por un lado se mira como un tema de juicios morales, pero también la religión en realidad es todo eso,
es juicios morales, son valores, pero también es creencia, también es doctrina. Y entonces en esta parte es que donde a mí me preocupa mucho porque uno puede auscultar qué tanta doctrina tenemos y si la doctrina que tenemos la podemos sostener y defender. Entonces, mi esposa dice que la doctrina es una de las cosas que tenemos que hacer hincapié y que tenemos que trabajar fuertemente en eso para que tengamos creyentes y seamos creyentes nosotros mismos con una convicción que nos mantenga firmes a pesar de las circunstancias. Sentimiento o actitud o manera de vivir o de comportarse. Todos estos criterios los cubre la religión. Es una manera de vivir, un tipo de comportamiento, un estilo de vida. Y es así no solo en la experiencia aislada del individuo, sino también en la formación de los grupos sociales. O sea, no solamente es el aspecto individual como yo lo tomo, porque el ser humano es un ser gregario, no puede vivir solo, no puede vivir aislado, así que necesita del calor y de la unidad, de la comunión con otras personas, y estando en comunión, teniendo ese tipo de relación de las que hablábamos el miércoles pasado, donde se forma la iglesia local como una comunidad de fe, tal como lo dice este predicador costarricense Alberto Barrientos en su obra Principios y Alternativas del Trabajo Pastoral, y se plantea que la iglesia local es una comunidad de fe que tiene por propósito y por así decirlo, por propósito o por meta o por función, ser una luz en este mundo de oscuridad. Alberto Barrientos plantea esto desde una perspectiva sociológica. Él es un pastor, pero es un sociólogo, y cuando habla acerca de estos principios y estas alternativas del trabajo pastoral como parte de la teología práctica, lo que plantea es que el creyente tiene una función, no meramente religiosa, pero una función que tiene un alcance social también. Así que el cristianismo implica ciertos sentimientos como la dependencia, el amor y la satisfacción. Y desde luego el cristianismo implica también un conjunto de enseñanzas, una manera de vivir la realidad y de verse uno mismo, y una perspectiva desde la cual toda esta experiencia tiene sentido. Entonces, ¿qué hago yo en la iglesia? Solo voy a cantar, solo voy a escuchar, voy a ofrendar. Alguien decía que a veces tenemos las iglesias como un restaurante, donde yo voy a comer, me dan la comida y pago y me voy. Pero eso no es ser iglesia, y eso no es no es vivir bajo religión ni vivir bajo cristianismo. Entonces, el cristianismo vino a romper todos los esquemas religiosos. Los esquemas religiosos es que se conformaban a una mera liturgia, a una ceremonia, a un set de ceremonias, y eso era todo. Las religiones, ustedes pueden hacer un estudio comparativo de las religiones orientales, de las religiones normandas, anglosajonas, de las prusianas, religiones norafricanas como las egipcias, las de Sudamérica, las de Centroamérica. Todas estas religiones tenían un tope. Su único afán era tener una
un objeto, un sujeto para adorarlo, rendirle culto, algo inanimado, ¿verdad? Y se cumplía todo eso y ya estábamos bien, ya estábamos satisfechos, como que nos desahogábamos. Pero el cristianismo se plantea un aspecto de revelación. No es una cuestión de tradición solamente, sino de revelación. Es porque en el cristianismo nosotros nos encontramos frente a un Dios que se ha revelado, que se ha manifestado, y todo lo que uno puede estudiar desde el punto de vista teológico no puede salirse de las revelaciones que Dios ha hecho. En ese sentido, cuando se plantea que la teología es una ciencia, es porque tiene un campo de estudio. Tiene un campo de estudio, tiene un objeto en el estudio y tiene un espíritu de estudio. Entonces, todo este conjunto de características de la ciencia se vuelve viva e intensa cuando uno comienza a hacer los estudios desde el punto de vista de la revelación. Y entonces el cristianismo y la religión cristiana cobra una vigencia que está por encima del resto de las religiones, porque todas adoran a un sujeto. Algunos adoran a Buda, a Buda. Otros están adorando a Isis, la diosa egipcia. Otros adoran a Amón, a otros a Ra, a la luna, al sol, a los cocodrilos, a las moscas. Y hay una serie de animales que se vuelven dioses, como las vacas en la India, y los monos pueden hacer lo que quieran, pero esos son seres divinos. Y entonces llega a tener un cuestionamiento al razonamiento humano, hasta dónde podemos llegar a hacer estudios de la religión y el comportamiento. Si tenemos que hay ríos en la India que son sagrados, que había el río Nilo que era sagrado también, que era como un dios para los egipcios. Entonces, todo este comportamiento lo estudiamos, pero el cristianismo está por encima de todo, porque no es un ser inanimado al que estamos adorando, es un Dios vivo, un Dios poderoso, es un Dios que se manifiesta y que nos revela su gracia y su misericordia constantemente. Entonces no pasamos sometidos a un pensamiento cautivo, sino que es un pensamiento vivo. De nuevo, hermanos, si tienen preguntas, háganlas, porque ahorita podemos responderlas. Ya una vez que salimos de clases, a mí se me olvida todo lo que hablé. En la madrugada, hoy estaba en la madrugada rumiando, esta clase de ahorita, estaba pasándola por la mente, pensando en las religiones que habían, y entonces se vienen esas alocuciones ahí a la mente. Entonces, cuando hablamos de estos comportamientos religiosos y miramos, por ejemplo, la conducta de las mujeres en la India que andan con un tapado, y hombres que andan con un turbante, que son propios de la identificación de una clase religiosa. En la India hay 3 clases religiosas y tienen que identificarse por cómo se visten. Parte de mis compañeros que fueron a la guerra de Irak, cuando vinieron, trajeron ciertos tipos de vestimentas
Y uno de ellos me dijo, mira, traigo esto que se lo ponen los hombres, pero este tipo de tela y este tipo de color lo usa cierta clase de hombre, no son todos. Con este tipo de tela y de color y se identifican su posición social dentro de la religión. Entonces, mire qué interesante que cómo se visten reflejan qué religión son. Si vamos a Afganistán y a Pakistán, ellos usan un tipo de turbante que es exclusivo para ellos. No hay otra religión que lo tenga, pero a los hombres se les exige que tengan. En el caso de las mujeres que usan el burka, ¿verdad? El tapado es propio de la religión musulmana, sobre todo de la religión sunita, musulmana sunita, porque hay una religión musulmana que es chiita y otra sunita. Entonces estos dos grupos están peleando, pero se identifican por cómo se visten. Ahora nosotros los cristianos, ¿cómo nos vamos a identificar? Así que si vamos a pensar en Jesucristo, que es nuestro modelo, dice, un cristiano no tiene que llevar sandalias, tener barba o vivir en Palestina. Pero todos los que dicen ser cristianos tienen que creer en Jesús, en lo que Él enseñó, en lo que Él practicó, en lo que Él ordenó. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro contexto religioso no tiene nada que ver de si vamos a vestirnos como Jesús se vistió, como se vistieron los antiguos. No, va más allá que la parte externa, va más allá que todo eso. El cristiano es cristiano porque sigue a Cristo, sigue su doctrina, sus enseñanzas, y eso a uno lo cambia, le cambia la perspectiva de la vida, su propia identidad. Así que aceptar a Jesús, a veces yo me hacía la pregunta, ¿por qué debo aceptar a Jesús? ¿Quién soy yo para aceptarlo? Yo me planteaba hacía esta pregunta, ¿quién soy yo para aceptar a Jesús? Si yo no soy digno de nada, más bien Él es el que nos acepta a nosotros. Porque dice Él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven ustedes cómo es que Él nos acepta, no es nosotros, no somos quien para decirle, sí, te voy a dar una cabida, ¿verdad? Tú eres pobrecito, entra en mi corazón aquí, no hayas caído en ninguna parte, no. Más bien, Él nos acepta a nosotros. Él nos acepta. Y entonces ser cristiano y vivir bajo este campo bendito en el cual vivimos nosotros, pues parte de una palabra, de la palabra fe. Parte de esa palabra, fe, es que yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesús. Y James Orr lo expresó muy bien. El que cree con todo su corazón en Jesús como Hijo de Dios, dice, se compromete
mucho más, se compromete a tener una visión de Dios, una visión del hombre, una visión de la historia, una visión del destino humano que solo se encuentra en el cristianismo. Entonces, en el tiempo de Jesucristo todavía, ustedes saben que el mundo de los griegos tuvo su etapa de oro entre el año 350 antes de Cristo hasta como el año 100 después de Cristo. Y en esa etapa no solamente se planteaba la cuestión existencial, sino las utopías de la vida. Entonces, todas estas utopías se planteaban desde el punto de vista filosófico y religioso en el mundo griego, pero la gente estuvo todo el tiempo buscando salir de las utopías, de lo irreal, de lo inalcanzable, de lo agnóstico, porque eso era, para ellos era imposible llegar a conocer a un Dios. Y cuando llega Jesucristo, no llega hablando con palabras rebuscadas ni con filosofemas. No, Jesús tiene un lenguaje tan sencillo que los mismos estudiosos, los mismos filósofos, le perdieron el interés a la religión, porque ellos estaban acostumbrados a enredarlo todo. Jesús no enreda a nadie, no pervierte el pensamiento del hombre, le muestra un camino sencillo para encontrar su futuro. Le muestra un camino sencillo. Y que en la teología, entonces, buscamos ese camino, el camino que Cristo nos mostró en su palabra. Y los estudiosos judíos, los rabinos, hacen muchos estudios que tienen que ver con cábalas. Y están buscando mensajes ocultos, verdades ocultas, revelaciones que están ahí dentro de los libros proféticos, los libros históricos. Y están buscando qué más Dios dice. ¿Qué Dios dice acerca del futuro? ¿Cuáles son esas verdades que están ocultas y que revelan las señales de cuándo sería el tiempo del fin? Pero desde el punto de vista escatológico, ¿verdad? La escatología bíblica ya nos muestra y nos da un término que no podemos traspasar. Jesucristo dice, pero el día y la hora nadie lo sabrá. Dice, ni aún yo, sino solo mi Padre que está en el cielo. Pero el hombre sigue buscando, es que a lo mejor está allí, ahí debe estar, pero Cristo dice que nadie lo sabrá. Y si Cristo dice que nadie es nadie, y esa palabra no la vamos a interpretar. Entonces, ven ustedes qué interesante el estudio de la parte de la religión, y del comportamiento, pero sobre todo del estudio hasta dónde quiero llegar yo, hasta dónde quiero conocer. Entonces partimos
de que la experiencia no lo es todo, pero sí necesitamos tener un conocimiento, hermano, un fundamento, un fundamento. También tenemos aquí que hay prácticas que por naturaleza son éticas y ritualistas o piadosas. Y eso es real. ¿Qué, ¿Qué hacemos en la iglesia? Mire, cuando yo llegué a la iglesia hace unos 40 y pico de años, todavía la iglesia tenía un grupo de bancas donde se sentaban solo mujeres. Y había un grupo de bancas donde se sentaban solo varones. Y yo llego a la iglesia, pero yo no me doy cuenta que hay esa división. Y la única persona que yo conocía, porque había llegado a buscarme, era la hermana Juanita. Entonces cuando yo llego a la iglesia, la busco a ella y me siento junto con ella. Yo miraba que los hermanos me quedaban viendo un poco raro, pero como mi afinidad era con la hermana Juanita Carranza, que fue la que me fue a buscar a mi casa para invitarme a la iglesia, después de que yo había aceptado a Cristo. Y yo ahí estuve con ella casi como 2 meses. Hasta los 2 meses fue que un hermano me dijo: ¿no te has fijado, me dice, que en ese lado solo se sientan las mujeres? Y que aquí este lado es para los varones. Y le digo: ¿y por qué? Y me dice: es que es la regla de la iglesia. Y le digo: pero esa regla es bíblica. Pues no es la regla, me dice, hay que cumplirla. Entonces le digo: ¿y si es matrimonio? Me dice: es igual, la esposa en este lado y el esposo a este lado. Me pareció rara la orden que tenían en la iglesia. Me pareció rara. Y luego miré que ya habían hermanas que usaban una chalina negra y otra chalina blanca. Y yo le pregunto: ¿y por qué la diferencia de chalina negra y chalina blanca? No, me dice el hermano, aquí se hizo chalina porque así tiene la doctrina. No, yo nunca entendí eso. Pero oyendo al hermano Fred, que dio una enseñanza acerca de la chalina, él me dejó claro todo. Y él dice: no estamos en Palestina, estamos en Honduras. En Palestina y en el oriente todavía se usa ese chal en la cabeza, pero nosotros no lo usamos porque no es parte de nuestra cultura. Allá es parte de la cultura, pero aquí no es parte de la cultura. Entonces no tienes por qué usar chalina. Pero en cuanto a dónde sentarme, pues yo por pena después me senté con los varones, ¿verdad? Pero cuando menos esperé, el pastor dijo: hombre, hermano, ya no vamos a hacer esa regla. Y usted, cuando usted se quiera sentar, ahí siéntese, no hay ningún problema, con tal que lo haga en orden, ahí siéntese. Y se perdió la cultura de sentarse hombres a un lado y mujeres a otro lado. Y ahora, si usted va a la iglesia central, va a ver que la gente se sienta a donde más se sienten cómodos. Igual aquí en la iglesia. Aquí nunca tuvimos eso de sentar hombres a un lado. Yo siempre dije que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y que la familia debería estar junta, los matrimonios juntos, ¿verdad? Excepto los novios, que antes era bien complicado, porque los novios llegaban, se les daba ya la bendición de que fueran novios, y ya solo abrazados y de tocarse. Yo digo: no, esas cosas no se permite aquí en la iglesia. Eso es cuando están casados, pero ahorita están de novios. Entonces,
las cuestiones éticas deben de observarse, ¿verdad? Deben de ser parte de la conducta de la iglesia. Y entonces dice aquí que hay prácticas que por naturaleza son éticas y son ritualistas y son piadosas, como cuando vamos al altar y nos arrodillamos a adorar al Señor, a orarle, pedirle perdón, ¿verdad? O a prepararnos para poder servir. Esa es una práctica ritualista, pero es necesaria, porque es la conducta que siempre se hizo a través de los tiempos en la iglesia. Que hay dimensiones sociales que implican relaciones con otros hermanos, con otras iglesias y con no cristianos en el mundo en general. Sí, no somos una isla, ¿verdad? Que vamos a vivir bajo un esquema maniqueísta, ¿verdad? Los que llevaron historia se acuerdan de Maní, que formó sociedades ermitañas allá en las montañas, ¿verdad? Y de ahí él dirigía su enseñanza a gente exclusiva, por ejemplo, como lo que ocurre hoy día con los hermanos que están allá por Guaymaca, que usan una barba larga y andan con las mujeres con tapado aquí en la cabeza, ¿verdad? Y los hombres andan con unos como cachamblac y todo, y trabajan en el campo. Estas sociedades, ¿verdad? En los Estados Unidos se le llaman Sikh. Aquí en Honduras tienen otro los nombres, los menonitas, ¿verdad? Entonces ellos son exclusivos. Ellos no tienen relación con ninguna otra iglesia, solo ellos con su propia cultura. Y bueno, no podemos criticarlos. Ellos sienten que así ahí están haciendo su trabajo, que de esa manera ellos sirven a Dios. Bueno, bendito Dios, pero sí necesitamos tener relaciones con otras personas, con otros cristianos, y compartir nuestra fe, gozarnos, ¿verdad?, con los que se gozan en la fe. Ahora, la tarea central de examinar, interpretar y organizar las enseñanzas de la persona de que esta religión toma su nombre pertenece a la teología cristiana. Es la teología la que regula